Muy bien, vamos a darle un aplauso a las personas que nos ven allá en las redes sociales. Ese aplauso es para ustedes. Ellos no han tomado tanto café, por eso aplaudieron así. Demos un aplauso más fuerte. ¿Qué pasó? Bueno. Bueno, hemos venido hablando de confiar en Dios. Amén. ¿Se recuerda? Sí, hemos venido conversando de este tema de nuestra vida debe de depender de Dios, y también hablamos acerca de nuestros primeros pasos en confiar en Dios. ¿Qué Dios hizo? ¿Cómo Dios permitió o ha permitido que cosas pasen en nuestra vida? Y estas cosas que vienen de repente a nuestra vida nos acercan a Dios, ¿verdad? Yo recordé algunas cosas personales de cómo yo empecé a confiar en Dios, de mi historia de confianza en el Señor. Pero hoy quisiera que habláramos de un personaje el cual nos deja mucho que hablar, en donde Dios inicia también en la vida de él una historia, pero una historia de fe. La confianza en Dios se desarrolla en la obediencia. Diga conmigo: cuando yo obedezco a Dios, yo desarrollo confianza y fe. Otra vez, cuando yo obedezco a Dios, yo desarrollo confianza y fe. O sea, un pensamiento mío para introducirme: si nosotros usamos la lógica y estamos en la escuela, nosotros dependemos de la enseñanza de nuestro maestro, ¿verdad? Y únicamente aplicando la enseñanza comprobamos si la información es verídica, ¿verdad? No sé si alguna vez, me imagino todos tuvieron en aquel tiempo le decían calculadora científica, ¿verdad? ¿Qué calculadora más va para eso? Ay, no, eso sí. Y la hipotenusa y la raíz cuadrada, y se pelea y salía doña hipotenusa otra vez, ¿verdad? Y uno tenía que andar poniendo atención, ¿verdad? Porque si no, la maestra te daba palo, te ponía en disciplina, decía: es que usted tiene que aprender, decía, ¿verdad? Entonces, porque ella sabía que lo que nos estaba enseñando sí funciona. Voy a traer un pensamiento de la pastora: nuestra mente necesita ser desarrollada a través de problemas, y por eso inventaron la matemática, porque hay tantos problemas allá, ¿verdad? Y lo bueno de esto es de que a través de la matemática sí entendemos unas cosas, como por ejemplo la multiplicación, ¿verdad? Dios multiplica las cosas, ¿verdad? Dios nos da de sus bendiciones y suma a nosotros, y ahí nosotros vamos entendiendo cómo las cosas funcionan. Pero cuando se trata de la confianza y de la fe, Dios nos habla siempre a través de su palabra, y lo que Dios nos dice es la verdad, y lo que Dios dice es lo que Dios va a cumplir en su palabra. O sea, nosotros no tenemos pierde en la palabra de Dios. Esto no es algo que a ver si pasa, no, esta es la verdad de Dios, y esto es lo que dice esta palabra, se va a cumplir en nuestra vida. Es más, lo diré de esta manera: seas creyente, seas cristiano o no seas cristiano, hay un Dios todopoderoso, y Él hará cumplir su palabra, nos guste o no nos guste, estemos en acuerdo o estemos en desacuerdos. La palabra de Dios se va a cumplir, porque ella no tiene errores, ella no miente, ella no falla, ella es fidedigna, ella cumplirá
su propósito en nosotros. Y de eso trata el salmo que yo quería conversar con usted para iniciar. El Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Salmo 138:8. Tu misericordia, dice, oh Jehová, es para siempre. ¿Para cuándo es la misericordia? No desampares, dice, la obra de tus manos. Ahora diga conmigo, deje su Biblia ahí, diga conmigo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Su misericordia es para siempre. Yo soy la obra de sus manos. Nunca te va a desamparar. Nunca. Tú eres la obra del Señor. Cuando estaba pensando el Señor hacer a Eva y Adán, ya estaba pensando el Señor en ti. Dios siempre tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Probablemente a ti te lastimará en tu mente y en tus emociones de que, pastor, pero es que yo no tuve mamá y no tuve papá, pero el que te hizo y te formó es Dios. El que te cuidó fue Dios. Así que tú no eres una casualidad, sino que Dios permitió que tú te formaras. Y si no tienes un padre físico o una madre, tienes un Dios que siempre te va a sostener con su fidelidad y su misericordia. Entonces, el primer ejemplo que yo quisiera que habláramos en esta historia de fe, porque ese es el tema del día de hoy, una historia de fe, es que nosotros veamos un hombre el cual es obediente, y su nombre es Abraham. Abraham, diga conmigo Abraham. Hoy vamos a estar como que somos loritos, ¿está bien? Repitiendo, Abraham y su esposa son ya de edad avanzada. La Biblia dice que no podían tener hijos, y había un problema, el cual lo hemos venido hablando hace un ratito: la esterilidad. Estos problemas no los puede solucionar un hombre médicamente. Quizás habrán algunos métodos que ayuden a la fertilidad, pero cuando no se puede, no se puede, hermano. Y ese es el caso de Abraham. Abraham no puede engendrar, ¿verdad? Sara tampoco tiene en su sistema el desarrollo normal de una mujer. No tiene óvulos, ¿verdad? Y aquel no tiene espermas. Entonces no se puede hacer absolutamente nada, porque el Señor se da cuenta que Abraham es estéril. Ese es el problema de Abraham. Y estos problemas no los puede solucionar Abraham. Solamente Dios puede solucionar y puede llenarlo de esperanza y puede llenarlo de promesas que en el futuro iba a poder ver. Pero tenía que tomar una decisión, y la decisión más importante que Abraham toma en la historia de su vida fue de obedecer a Dios. Algunas personas internas y externas en la iglesia tienen el pensamiento equivocado muchas veces. A veces es cierto que a veces las personas buscan a Dios por sus necesidades, ¿verdad? Abraham no buscaba a Dios para que el Señor le resolviera una necesidad. Abraham tampoco estaba buscando a Dios para obtener algún beneficio de Dios. La Biblia dice claramente en el el capítulo 12 de Génesis, que Abraham no buscó a Dios por tener dinero.
Ya lo vamos a ir viendo. En el capítulo 13 lo dice. Pero vamos a ir a través de cómo sucede esa conexión entre Abraham y Dios. Y es que Dios llama a Abraham. Y aquí es donde podríamos quedarnos un poquito más pensando. Dios llama, así como Dios te llamó a ti, Dios llamó a Abraham. Abraham, Dios lo llamó para formar una familia de fe. A ti y a mí, Dios nos llamó para que nosotros formemos una familia que sea salva a través de la fe. Y que a través de esta fe nosotros sigamos transportando, llevando el evangelio a otros lugares y que prediquemos de la salvación. Entonces, Abraham tiene este llamado extraordinario de parte de Dios. Si me acompaña a Génesis capítulo 12, vamos a estar viendo versículo por versículo. No pretendo terminar el día de hoy todo el capítulo, porque nos va a tomar tiempo, porque hay algunas características destacadas en estos versículos, las cuales nos van a ayudar a entender este llamado a la fe. ¿Ya llegaron? Sí. Entonces dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Si nosotros vemos con cuidado que Dios le está pidiendo a Abraham, le está pidiendo cosas muy difíciles. El Señor le estaba diciendo a él que saliera del lugar y que dejara a su papá y que dejara a su mamá y que dejara su núcleo familiar y que saliera de ese lugar. Vete de tu tierra y de la casa de tu padre. Mis hermanos, cuando nosotros seguimos a Dios, iniciamos una vida de fe en la cual Él cumple su propósito en cada uno de nosotros. Nos enfrentamos en una manera de vivir la cual no conocemos. Seguimos a Dios y Él inicia diciéndonos palabras que nos hablan del futuro, pero debemos, de empezar a ser procesados. Cuando Dios nos llama, lo primero que empezamos a vivir es un proceso el cual desconocemos, un proceso de fe, de cómo nosotros debemos de vivir a Dios, en vivir en Dios. Desconocemos en la práctica de la fe todo lo que implica la fe. La fe implica sumisión, obediencia para ver cumplida la palabra, la promesa de Dios en nuestras vidas. Pero muchas veces se toma la palabra de Dios equivocadamente en una manera emocional. Eso es un error que podemos estar cometiendo cuando vemos la palabra nada más como una lectura que simplemente pasa, pero no le damos el cuidado de lo que la palabra quiere decirnos en el momento. La vida de fe conlleva a retos. La vida de fe conlleva a desafíos. La vida de fe, qué bueno que lo escribieron, muchas veces debemos de dejar a nuestro papá y a nuestra mamá por seguir a Cristo, por involucrarnos en el servicio. La vida de fe implica muchas veces dejar nuestro horario de trabajo porque interrumpe con el horario del servicio. Nuestra vida de fe muchas veces es complicada porque cuando vienen situaciones difíciles, ¿verdad? Hay otras soluciones, pero tú decides creer a Dios sobre todas las cosas. Y esto se vuelve complicado porque la familia dice: ay, se volvió hermano. Ahora él resuelve orando a Dios, mira vos.
Y cuando ellos miran y que se puede resolver de esta manera y de otra forma, él dice: no, debemos de depender de Dios, porque esa es la manera de arreglar las cosas en el área de la fe. Uno ora a Dios, uno se somete a Dios, uno busca su voluntad. Cuando no tenemos en un estilo de vida de fe, realmente, como decía la maestra, tanto que te quiero, Rigoberto, te digo las cosas, te las repito y te las repito, y te entra por aquí y te sale por el otro lado. Yo no sé cómo inventaron eso, si se salían los pensamientos, ¿verdad? No quiero ser grosero, pero muchas veces nos resbala lo que nos dice el Señor, ¿sí o no? Muchas veces no nos importa lo que Dios dice. Queremos la iglesia o queremos el momento porque yo me siento tan bien que me siento, dice la gente, y te da paz en tu corazón. Pero cuando se trata de vivir una vida de fe y te dicen, el Señor, como en este caso, para seguirme a mí, le dijo el Señor a Abraham, tenés que dejar a tu familia, tenés que dejar a tu papá, tenés que irte del lugar en donde estás, tenés que moverte, te voy a llevar a una tierra que no conoces. Y Dios empieza a trabajar la fe de aquel. Y es que así es como funciona la fe. Abraham no sabe a dónde va. ¿Y para dónde le damos? No sé. Imagínese una esposa. Imagínese que la esposa le esté pidiendo. Las esposas quieren saber todo siempre, ¿sí o no? El domingo no se cocina en la casa. ¿Y qué vamos a comer hoy? Y el esposo dice: no sé. Imagínese a Abraham usted. ¿Y para dónde le damos, viejo? ¿Para dónde le damos, viejo? El Señor me dijo para allá. Él no sabía dónde iba. Él no sabía dónde iba. Eso es lo extraordinario de esto. Cuando nosotros seguimos a Dios, muchas veces vamos a seguir a Dios y no nos va a decir las direcciones, no nos va a dar las instrucciones. Simplemente el primer paso es que salir de la tierra en donde estaba y caminar en fe. ¿Está aquí la iglesia? Yo estoy seguro que en algunas veces Dios te ha dicho que le sigas en el área de servicio y te quedas parado como un poste de cemento metido en la tierra y dices: no me muevo, porque a mí no me ha hablado el Señor. Y el pastor está, dice y decís que no te ha hablado. Entonces tú cometes el error de muchas veces cerrar tus oídos a un estilo de vida de fe. Tú a veces tienes pensamientos contrarios a la palabra. La fe sencilla, la fe sencilla es: seguime. ¿De verdad? ¿A dónde? Seguime nada más. Yo te pido que me sigas. ¿Y para dónde le vamos a dar? Sígame. Usted no pregunte, usted sígame. Después vienen instrucciones a Abraham. Después vienen promesas a Abraham. Pero el primer paso de fe era ser obediente a la palabra que Dios le había dado. Nosotros muchas veces estamos enfocados al revés. Estamos esperando la promesa. Es más, la promesa de verdad, y salimos corriendo y es que Dios me dijo una promesa. Y le empezamos a contar a medio mundo y decimos: es que Dios me habló y me dio una promesa, y fíjate que Dios me dijo tal cosa. Pero hace caso, muchacho, hace caso, obedece a Dios, seguí a Dios, tener fe, caminar con Dios. Dice el versículo 2, dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Y qué más dice? Y engrandeceré tu nombre y serás ¿qué? Bendición. Sigamos leyendo. Bendeciré a los que bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria a Dios por eso. Y se fue Abraham, dice, como Jehová le dijo. ¿Cómo dice? ¿Y se qué? Y se fue Abraham como qué, como Jehová le había dicho.
no lo pensó dos veces. Abraham se fue y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Por si alguien piensa que está pasado de edad y dice ya no tengo ni fuerzas ni edad para seguir a Dios, se equivoca. Dios sigue dándonos promesas para seguir avanzando nosotros en la vida. Dios nos da propósito, porque según el Salmo que leímos 138, la vida se trata de que Dios cumpla su propósito en mí. ¿Está aquí en la iglesia? Diga y repita conmigo: la vida se trata de que Dios cumpla su propósito en mí. De eso trata la vida. Muchos de nosotros, conozco a pastores que han estudiado ingeniería industrial, y ¿sabe qué están haciendo hoy en día? Predicando. De verdad. ¿Y vos qué estás? Es que fíjate que yo estaba de repente y el Señor vino y empecé a sentir el llamado de Dios a mi vida. ¿Sos ingeniero industrial? Sí, soy ingeniero industrial. ¿Operas? No, yo soy pastor. ¿Te das cuenta? ¿Se da cuenta cómo las cosas cambian en el camino? Nosotros decidimos unas cosas y Dios tiene un plan para nosotros, porque Él quiere cumplir su propósito en nosotros. Sigamos leyendo. Sigue diciendo el versículo 5. Dice: bueno, salió para una tierra que se llamaba Harán. Y versículo 5 dice: tomó pues Abraham, ¿verdad?, a Sarai su mujer, y a Lot su hijo, de su hermano, ¿verdad?, y todos sus bienes que habían ganado, y a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán, ¿qué dice? Llegaron. Dios estaba hablando de tal manera a Abraham de una bendición que él no tenía. Dios quería empezar a formar una familia de fe, y quería mostrarle a Abraham su gran poder y su gran misericordia. Habían muchas más personas. Vean aquí la iglesia. Habían muchas más personas. Probablemente habían más personas a la par de Abraham, pero al Señor le pareció bien escoger a Abraham, y escogió a Abraham para empezar una familia de fe. Y es ahí donde empieza esta historia de fe, con la vida de Abraham. La bendición que Dios promete a Abraham va mucho más allá de la expectativa que él pudo haber tenido. La bendición de Dios a Abraham no era dinero, porque la Biblia dice en Génesis 13:12, dice: Abraham era riquísimo en ganado, en plata y ¿qué? Y oro. O sea, él no iba a seguir, y escuche bien, porque de repente usted ha pensado algunas cosas contrarias. Nosotros seguimos a Jesús primero porque Él nos salva, porque entendemos el plan de salvación. Por eso seguimos a Jesús. ¿Ve? No nos queremos ir a cocinarnos al infierno, ¿verdad? No queremos irnos ahí. Es más, la gente no viene a la iglesia, le preguntan, todos tienen una expectativa alta. Y dice: ¿para dónde te vas a vos? Si te morís, ¿para dónde te vas? Ir para el cielo, dice. Y no saben que necesitan a Cristo antes de pensar en ir al cielo, porque es el único que nos salva de la ira de Dios. El punto es este: Dios empieza a trabajar en Abraham
para establecer una familia de fe. Y Dios ya tiene un plan extraordinario, pero de todas las cosas que pasan en estos versículos, usted no está viendo que Abraham busca a Dios porque tiene una necesidad que satisfacerse personal. Está aquí en la iglesia. Sino que Dios lo llamó. Como Dios nos ha llamado a nosotros a la salvación, así llamó a Abraham para iniciar una historia de fe en su vida. Ahora, miren lo extraordinario de esto. Dice la palabra del Señor en lo que leímos, dice: Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y ¿qué? Y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre ¿de quién? De Jehová. Y esto es un detalle importante, porque mientras nosotros nunca debemos de separarnos de la oración. La oración es el vínculo por el cual el Señor nos tiene a nosotros, vamos a decirlo de esta manera, controlados. Y también es donde nosotros nos podemos controlar. También es en la oración nuestras emociones, nuestra manera de pensar, nuestras frustraciones pueden quedar allí mientras vamos a Dios y le pedimos su bendición. La oración es importante mientras nosotros vivimos una vida de fe. Abraham, dice la Biblia, que se encontraba en ese lugar llamado Betel. Me gusta el nombre, nos relaciona con el nombre de nuestra iglesia, porque Betel es un lugar de encuentro. Betel es un lugar en donde Abraham se encuentra con Dios. Betel es un lugar en donde se aparta un tiempo para ir a la presencia de Dios, porque él sabe que va a recibir alguna respuesta de parte de Dios. Nosotros aprendemos la dependencia en la vida de fe cuando nosotros oramos a Dios. Lo dije anteriormente, nosotros funcionamos mejor cuando llevamos nuestras decisiones a los pies del Señor y dejamos que Dios nos dirija. Por eso mencioné la palabra control, porque en la oración nos movemos si tenemos una respuesta de Dios. Si no tenemos una respuesta de Dios, no deberíamos de movernos, no deberíamos de tomar decisiones contrarias. La sabiduría de Dios aplica en esto, en que si tú sabes que las cosas te alejan de Dios, ¿por qué vas a decidir eso que te aleja de Dios? ¿Está aquí la iglesia así? En la sabiduría se aplica en que tú vas a seguir lo que la palabra de Dios dice. A mí me gusta mucho pensar en Abraham, porque cuando Abraham sale de aquel lugar, él dejó a todas, a sus familias, se llevó a algunos, se llevó ganado, se llevó dinero, tenía servidores también, se llevó a algunos con él. Pero Dios le estaba diciendo que tenía que moverse a una tierra. Parece que esto fuera de locos, o es una locura, de que uno salga del lugar y uno no sepa dónde va. Está aquí la iglesia así. Parece el loco y dice: ¿para dónde va a ir? Para allá. Pero si no hay una dirección, no vamos a ir a ningún lado, no llegamos a ningún lugar. El punto de esto es de que Dios, aunque tú no sepas lo que haya que hacer, lo que Dios quiere primeramente es que en tu vida haya un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Aleluya.
Ay, pastor, fíjese que cómo me cuesta encontrar la voluntad de Dios. Ay, mire que no. Ay, yo oré por mí. Que te oro y que ni te oro. Aprender los principios, hombre. Aprende principios, hombre. Aprende a vivir en fe. Eso te va a solucionar. No es que yo le pongo manos y no, para eso no funciona eso, hermano. Uno pone manos sobre los enfermos. Pastor, yo le ruego a Dios que me dé sabiduría. Orá a Dios. Orá, dice la Biblia que el que ora a Dios, el que ora y pide sabiduría, Dios le va a dar sabiduría. La Biblia lo dice. Hay que orar por sabiduría. Hay silencio en la casa. Una canción así deberíamos decir, hacer va. Hay silencio en la casa cuando el pastor predica. Pero cuando Dios habla, nos habla para darnos sus promesas. Sus promesas nos marcan el destino de lo que Dios quiere hacer en nosotros. La promesa para Abraham era bastante complicada. 75 años. Sí. Bueno. De verdad. Yo tengo 75 años. Y voy a tener un hijo otra vez. Si mi esposa ya se le pasó el tiempo. Ya no viene lo que comúnmente viene en el mes a mes con Andrés, ¿verdad? Ya no viene eso. ¿Y entonces qué pasó? La promesa consistía en que él iba a ser papá. Incluso Abraham, el significado de Abraham, dice en hebreo, Abraham significa padre exaltado. Padre exaltado. O sea, él se llamaba padre exaltado y no era hijo y no era papá de nadie. Eso es lo que significa el nombre de Abraham. Padre exaltado. Imagínese. Ahora imagínese, usted póngase, sea empático usted con Abraham. Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te voy a mostrar y te voy a dar promesa y vas a tener hijos. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y yo no tengo hijo, dice Abraham. Y yo no puedo tener un hijo. ¿Y cómo las familias de la tierra van a ser bendecidas si yo no tengo descendencia? Está aquí la iglesia. Es chocante. Es contrario a lo que Abraham está pasando. Pareciera que el Señor le está haciendo una broma de mal gusto. Pero es que la fe trata de desafiarnos. Eso es lo que muchas veces no entendemos, que Dios nos desafía cuando Él nos hace llamados de esta manera. Dios nos desafía. Dios nos pone a pruebas muchas veces, a las cuales nosotros queremos huir de las pruebas. Hace unos días prediqué en otra iglesia y les decía: no se alejen de las pruebas, vivan en su prueba, terminen su proceso en su prueba. Seguramente Dios está permitiendo esa prueba porque tenemos que mencionar esto: muchas pruebas vienen de las manos de Dios. Bueno, espera, porque la Biblia dice Dios no prueba a nadie. Espérate. Las pruebas son circunstancias difíciles. Él tiene una prueba, pero la Biblia no la describe como una prueba. Pero es chocante a la mente natural del hombre porque no le está pidiendo algo fácil hacer, le está pidiendo algo difícil. Y cuando nosotros tenemos esas pruebas o esas circunstancias a las cuales muchas veces no podemos salir, nosotros muchas veces queremos huir de esas cosas y no queremos ser pulidos en nuestra prueba. No queremos aprender. Queremos decirle a Dios muchas veces que esto se termine. Oramos a Dios y le decimos: ¿y cuándo se va a terminar esto? Ayúdanos. ¿Está aquí en la iglesia? Entonces, las pruebas son permitidas en nuestra vida para pulir nuestra fe. Y vienen a nuestras vidas. Por eso, ahora,
Ya que estamos hablando de pruebas, hay pruebas a las cuales usted se mete solo. Ay. Y te digo una común de todos los hispanos: te compraste la troca. ¿Y cuánto cuesta la troca? $45,000. Ay, hermano, ahora tiene que pagar $750 al mes. Y después le dice a la mujer: ay, viejita, ay, conseguiste en tu part-time, mamita chula, porque no nos alcanza yo trabajar. Dice: anda a trabajar, pedirle a ver si te dan horas extras, porque hay que pagar la troca, ¿viste? ¿Te gusta andar la troca? Yo te llevo al molo. Un montón de excusas y un montón de cosas por la troca. ¿Sí o no? ¿Por qué se ríen? Di en el punto. ¿Sí o no que es así? Una deuda te hace meter overtime. Venía a la iglesia, hermano. Ay, fíjese, pastor, que yo no tengo tiempo. Dice el hombre: no tengo tiempo. Ay, no tienes tiempo. Ya entendimos. El problema de la troca te tiene ahorcado ya. Y eso te acabó todo, te acabó el tiempo. 5 o 6 años de tu vida, 7 años, lo máximo vas a estar ahí con el agua hasta el cuello por pagar la troca. Te metiste en la prueba solito, mijito, solito te fuiste al precipicio, solito. Esa es una prueba provocada ¿por quién? Por ti. Te metiste a algo que no podía. Y es que por fe, así no funciona la fe. Está aquí la iglesia. La fe no es yo por fe lo voy a alegrar. No, vos por fe tenés que servir a Dios. Tenés fe para adquirir cosas, pero no tenés fe para servir a Dios. Eso es incorrecto. Eso está invertido el asunto. La Biblia dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás que será añadido. Eso es fe. Eso es un principio de fe, de buscar a Dios primero. ¿Y qué dice? La troca viene después, dice el Señor. Pero primero me tenés que buscar a mí. No está diciendo que no va a haber troca. Sí va a haber troca, pero busque a Dios primero. Ese es un paso de fe. Está aquí la iglesia, ¿sí? No podemos invertir las cosas y llamarle a fe o poner la fe cuando no funciona de esa manera. Dios es serio en esto. Terminemos. Dios mete a Abraham en este proceso de fe para dar a conocer su poder. ¿Cómo me ha servido mi hermano Abraham y el padre de la fe? A mí y a usted también. ¿Cómo he aprendido de que yo debo de depender de Dios en todo tiempo? ¿Cómo he aprendido de Abraham, usted y yo, en que confiar en la palabra de Dios y en sus promesas me dan esperanza del futuro? ¿Cómo nosotros aprendemos que Dios quiere trabajar de una manera extraordinaria en la vida de Abraham? Porque Dios quiere cumplir su propósito en Abraham. ¿Cómo, pastor? En obediencia. Obedecer a Dios es el primer paso a vivir una vida de fe. Voy a terminar allá primero, invitando a todos aquellos que dicen en algún momento: me encantaría tener una historia de fe. Pues este es el momento en el cual usted puede acercarse a Dios. ¿Sabes? Lo que más Dios desea hacer en tu vida es hacerte un llamado, así como Dios se lo hizo a Abraham. A Abraham el Señor le dijo: ven y sígueme, o sal de tu tierra y de tu parentela. Lo que no sabía era a dónde lo iba a llevar, pero Dios envió a su Hijo unigénito para que nosotros confiemos
y le sigamos a Él, nuestra vida cambia y nuestra historia de fe comienza en Jesús. Es por eso que tú y yo necesitamos seguir a Jesús en todo tiempo. Si tú deseas seguir a Jesús en esta mañana o en esta tarde o en esta noche, tú puedes decirle al Señor: te ruego que entres en mi corazón, te ruego que perdones mis pecados, te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Cristo Jesús te doy muchas gracias. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. No te...